Un curso de milagros. Libro de ejercicios. Lección 71, cuya idea es: solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. La repito: solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. 1. Tal vez aún no te hayas percatado de que el ego ha urdido un plan para la salvación que se opone al de Dios. Ese es el plan en el que crees. Dado que es lo opuesto al de Dios, crees también que aceptar el plan de Dios en lugar del ego es condenarte. Esto, desde luego, parece absurdo. Sin embargo, una vez que hayamos examinado en qué consiste el plan del ego, quizá te des cuenta de que, por muy absurdo que parezca, ciertamente crees en él. ¿Recuerdo la idea? Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. El plan del ego para la salvación se basa en abrigar resentimientos. Mantiene que si tal persona actuara o hablara de otra manera, o si tal o cual acontecimiento o circunstancia externa cambiase, tú te salvarías. De este modo, la fuente de la salvación se percibe constantemente algo externo a ti. Cada resentimiento que abrigas es una declaración y una aseveración en la que crees, que reza así: si esto fuese diferente, yo me salvaría. El cambio de mentalidad necesario para la salvación, por lo tanto, se lo exiges a todo el mundo y a todas las cosas, excepto a ti mismo. ¿Recuerdo la idea? Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. El papel de tu mente en este plan consiste, pues, en determinar qué es lo que tiene que cambiar, a excepción de ella misma, para que tú te puedas salvar. De acuerdo con este plan de mente, cualquier cosa que se perciba como una fuente de salvación es aceptable siempre y cuando no sea eficaz. Esto garantiza que la infructuosa búsqueda continúe, pues se mantiene viva la ilusión de que, si bien esta posibilidad siempre ha fallado, aún hay motivo para pensar que podemos hallar lo que buscamos en otra parte y en otras cosas. Puede que otra persona nos resulte mejor, otra situación tal vez nos brinde el éxito. Recuerdo la idea: solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. 4. Tal es el plan del ego para tu salvación. Seguramente habrás notado que está completamente de acuerdo con la doctrina básica del ego que reza: busca, pero no halles. Pues, ¿qué mejor garantía puede haber de que no hallarás la salvación que canalizar todos tus esfuerzos en buscarla donde no está? Recuerdo la idea: solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. 5. El plan de Dios para la salvación es eficaz sencillamente porque bajo su dirección buscas la salvación allí donde se encuentra, pero si has de tener éxito, como Dios promete que lo has de tener, tienes que estar dispuesto a buscarla solo allí. De lo contrario, tu propósito estará dividido e intentarás seguir dos planes de salvación que son diametralmente opuestos en todo. El resultado no podrá ser otro que confusión, infelicidad, así como una profunda sensación de fracaso y desesperación.
Recuerdo la idea, solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. 6. ¿Cómo puedes librarte de todo esto? Muy fácilmente. La idea de hoy es la respuesta. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. En esto no puede haber realmente ningún conflicto, porque no existe ninguna alternativa al plan de Dios que te pueda salvar. El suyo es el único plan cuyo desenlace es indudable. El suyo es el único plan que tendrá éxito. Vuelvo a recordar la idea, solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. 7. Que nuestra práctica de hoy consista en reconocer esta certeza y alegrémonos de que haya una respuesta para lo que parece ser un conflicto sin solución. Para Dios todo es posible. Alcanzarás la salvación por razón de su plan, el cual no puede fallar. Recuerdo la idea, solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. 8. Comienza hoy tus 2 sesiones de práctica más largas, pensando la idea de hoy y observando que consta de 2 partes, las cuales contribuyen en igual medida al todo. El plan de Dios para tu salvación tendrá éxito, pero otros planes no. No permitas que la segunda parte te cause depresión o enfado, pues esa parte es inherente a la primera, y la primera te releva totalmente de todos tus intentos descabellados y de todos tus planes disparatados para liberarte a ti mismo. Todos ellos te han llevado a la depresión y a la ira, pero el plan de Dios triunfará. Su plan te conducirá a la liberación y a la dicha. Recuerdo la idea, solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. 9. Teniendo esto presente, dediquemos el resto de las sesiones de práctica más largas a pedirle a Dios que nos revele su plan. Preguntémosle muy concretamente, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga y a quién? Deja que Él se haga cargo del resto de la sesión de práctica y que te indique qué es lo que tienes que hacer en su plan para tu salvación. Él responderá en la misma medida en que tú estés dispuesto a oír su voz. No te niegues a oírla. El solo hecho de que estés llevando a cabo los ejercicios demuestra que en cierto modo estás dispuesto a escuchar. Esto es suficiente para que seas acreedor a su respuesta. Recuerdo la idea, solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. 10 y último. Durante las sesiones de práctica cortas, repite con frecuencia que el plan de Dios para tu salvación y solamente el suyo tendrá éxito. Mantente alerta hoy para no caer en la tentación de abrigar resentimientos y responde a esas tentaciones con esta variación de la idea de hoy. Oración o frase para aplicar. Abrigar resentimientos es lo opuesto al plan de Dios para la salvación, y únicamente su plan tendrá éxito. Trata de recordar la idea de hoy unas 6 o 7 veces por hora. No puede haber mejor manera de pasar medio minuto o hasta menos que recordando la fuente de tu salvación y viéndola allí donde se encuentra.
Lección 71 comentada por Ken Wapnick, cuya idea es: solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Este no es un pensamiento muy feliz para el ego, porque todavía pensamos que nuestros planes para la salvación funcionarán. Para decirlo de otra manera, Dios no tiene un plan. Términos como estos son usados porque son familiares y se entienden fácilmente. Siempre debemos tener en mente, sin embargo, que ellos son los símbolos de perdón de Jesús para corregir los símbolos de pecado y de castigo del ego. En la Biblia y en las religiones que han surgido de la Biblia, Dios ciertamente tiene un plan. El plan del que Jesús habla aquí es muy diferente, como ya hemos visto y veremos nuevamente en esta lección. Y paso al primer párrafo. Tal vez aún no te hayas percatado de que el ego ha urdido un plan para la salvación que se opone al de Dios. Ese es el plan en el que crees. Ken comenta: la mayoría de nosotros no creemos cuando vivimos nuestras relaciones de amor y odio especial que estemos activamente eligiendo en contra de Dios. Esa es la razón por la que Jesús pregunta en el texto que si percibiésemos que nuestras relaciones especiales fueran un triunfo sobre Dios, ¿las desearíamos? Él nos está ayudando a entender que no solo tenemos un plan para salvarnos del dolor, sino que este plan se opone directamente a Dios. Es útil pensar sobre este aspecto de uno o el otro de nuestras vidas, porque percibir la situación tal como es nos permitirá cambiar de mentalidad y hacer la elección correcta. Continúo en el párrafo 1, oración 3. Dado que es lo opuesto al de Dios, ¿crees también que aceptar el plan de Dios en lugar del ego es condenarte? Ken aclara: esto es lo que creemos. Si aceptamos el plan de Dios y perdonamos, nuestra individualidad ha terminado y estamos condenados al olvido eterno. Esto es reminiscente de la discusión crucial en el texto donde Jesús explica el pensamiento al revés del ego. Lo bueno es malo y lo malo es bueno. El perdón debe ser rechazado y la culpa abrazada. Y así paso a leer un pasaje del libro de texto, capítulo 13. Gran parte del extraño comportamiento del ego se puede atribuir directamente a su definición de la culpa. Para el ego, los inocentes son culpables. Los que no atacan son sus enemigos porque, al no aceptar su interpretación de lo que es la salvación, se encuentran en una posición excelente para poder abandonarla. Cuando el ego se enfrentó con la verdadera inocencia del Hijo de Dios, intentó darle muerte, y la razón que adujo fue que la inocencia es una blasfemia contra Dios. Para el ego es Dios, y la inocencia tiene que ser interpretada como la máxima expresión de culpa que justifica plenamente el asesinato. Y así paso a acabar el párrafo 1. Esto, desde luego, parece absurdo. Sin embargo, una vez que hayamos examinado en qué consiste el plan del ego, quizá te des cuenta de que, por muy absurdo que parezca, ciertamente crees en él.
que aclara. Puedes recordar que en las leyes del caos Jesús dice la misma cosa. Él describe la demencia de las 5 leyes del ego y luego declara lo siguiente, pasaje correspondiente al capítulo 23, las leyes del caos, y dice así: sostienes y piensas que es verdad, que no crees en estas leyes insensatas, ni que tus acciones están basadas en ellas, pues cuando examinas de cerca lo que postulan, ves que no se puede creer en ellas. Hermano, ¿crees en ellas? Continúa Ken. Jesús sabe que creemos en el plan del ego, porque creemos que estamos aquí. Esto significa que creemos que la proyección es la salvación, porque nos protege del principio de expiación de la mente, el hogar del recuerdo del amor de Dios. Paso ahora al párrafo 2. El plan del ego para la salvación se basa en abrigar resentimientos. Ken comenta: no se podría pedir una declaración más simple y una que refleje más directamente el uso del ego de la proyección. Esto conduce a una descripción convincente del especialismo. Y así paso a acabar el párrafo 2. Mantiene que si tal persona actuara o hablara de otra manera, o si tal o cual acontecimiento o circunstancia externa cambiase, tú te salvarías. De este modo, la fuente de la salvación se percibe constantemente como algo externo a ti. Cada resentimiento que abrigas es una declaración y una aseveración en la que crees, que reza así: si esto fuese diferente, yo me salvaría. El cambio de mentalidad necesario para la salvación, por lo tanto, se lo exiges a todo el mundo y a todas las cosas, excepto a ti mismo. Ken comenta: no existe una persona en este mundo que no se identifique con este sistema de pensamiento, porque es lo que fabrica y sustenta al mundo. En la interpretación de los sueños de Freud, establece su teoría de que todos los sueños son cumplimientos de deseos. Jesús tomaría esos mismos principios y expandiría todos los sueños, dormidos y despiertos. El universo físico como macrocosmos y nuestro mundo individual como microcosmos fueron hechos específicamente para cumplir el deseo secreto del ego de mantener la separación, pero transfiriendo la responsabilidad de ello a otros. Así todos tenemos el pastel de separación de nuestro ego y lo comemos y disfrutamos porque alguien más pagará el precio por ello. El cuadro de la crucifixión ofrece una expresión mordaz de esta dinámica de egoísmo y odio, en la que preservamos nuestra inocencia a expensas de la culpa de alguien más, por lo que el otro será castigado en lugar de nosotros mismos. Y así paso a leer un pasaje del texto correspondiente al capítulo 27, sección 1, y dice: mas cada vez que sufres, ves en ello la prueba de que él es culpable de haberte atacado. De esta manera te conviertes a ti mismo en la evidencia de que él ha perdido su inocencia y de que sólo necesita contemplarte para darse cuenta de que has sido condenado. Pero la justicia se encargará de que él pague por todas las injusticias cometidas contra ti. La injusta venganza por la que tú estás pagando ahora es él quien debería pagar por ella, y cuando recaiga sobre él, tú
te liberarás. Siempre que consientes sufrir, sentir privación, ser tratado injustamente o tener cualquier tipo de necesidad, no haces sino acusar a tu hermano de haber atacado al Hijo de Dios. Presentas ante sus ojos el cuadro de tu crucifixión para que él pueda ver que sus pecados están escritos en el cielo con tu sangre y con tu muerte y que van delante de él cerrándole el paso al umbral celestial y condenándolo al infierno. Paso ahora al párrafo 3. El papel de tu mente en este plan consiste, pues, en determinar qué es lo que tiene que cambiar, a excepción de ella misma, para que tú te puedas salvar. De acuerdo con este plan de mente, cualquier cosa que se perciba como una fuente de salvación es aceptable siempre y cuando no sea eficaz. Ken comenta: en el siguiente párrafo Jesús describe esto como la máxima del ego: busca, pero no halles, que todos llevan a cabo. Se expresa tan claramente aquí que no hay necesidad de insistir en ello. Es la esencia de la proyección, el corazón del sistema de pensamiento del ego y su garantía de que nada cambiará nunca en la mente del Hijo de Dios. Paso a acabar el párrafo 3. Esto garantiza que la infructuosa búsqueda continúe, pues se mantiene viva la ilusión de que, si bien esta posibilidad siempre ha fallado, aún hay motivo para pensar que podemos hallar lo que buscamos en otra parte y en otras cosas. Puede que otra persona nos resulte mejor, otra situación tal vez nos brinde el éxito. Comenta Ken. Más adelante en el libro de ejercicios Jesús dice: siempre es posible encontrar otra, si somos realmente honestos con nosotros mismos. Nos daremos cuenta de que estamos haciendo precisamente lo que se ha descrito. Por lo tanto, lo único que queremos hacer es abrazar este curso totalmente, tanto intelectualmente como en su práctica. En cambio, queremos transigir con sus enseñanzas para que no nos ayude exactamente lo que acabamos de leer, que es la esencia del especialismo del ego. Paso al párrafo 4. ¿Tal es el plan del ego para tu salvación? Seguramente habrás notado que está completamente de acuerdo con la doctrina básica del ego que reza: busca, pero no halles, pues ¿qué mejor garantía puede haber de que no hallarás la salvación que canalizar todos tus esfuerzos en buscarla donde no está? Ken comenta: recuerda, lo que el ego no quiere que hallemos es que tenemos una mente, porque entonces nos daríamos cuenta de que podemos elegir de otra manera, marcando el final del ego y el de nuestro yo especial. Por lo tanto, dirigimos nuestros esfuerzos hacia la búsqueda de la salvación donde no está. Podemos ver cómo Jesús gradualmente nos ha estado llevando a este entendimiento, tanto a niveles intelectuales como experienciales. Él quiere que sepamos cómo usamos el mundo para distraernos de, entrecomilladamente, hallar la paz que realmente buscamos, convenciéndonos de que aún se hallará en el mundo externo, como leemos en este pasaje del texto, pasaje correspondiente al capítulo 29, sección 7. No hay nadie que venga aquí que no abrigue alguna esperanza.
alguna ilusión persistente o algún sueño de que hay algo fuera de sí mismo que le pueda brindar paz y felicidad, y así vaga sin rumbo, creyendo ser lo que no es, en busca de algo que no puede encontrar. Esta persistente ilusión le impulsará a buscar miles de ídolos y más allá de estos, 1000 más. Acaba que no hace falta decir que todos los ídolos fracasarán. Eso es la agenda oculta del ego. Y así paso al párrafo 5. El plan de Dios para la salvación es eficaz sencillamente porque bajo su dirección buscas la salvación allí donde se encuentra, pero si has de tener éxito, como Dios promete que lo has de tener, tienes que estar dispuesto a buscarla solo allí. Ken comenta: esa es la trampa. Todo el que estudia un curso de milagros dirá: por supuesto que quiero seguir al Espíritu Santo, el significado de Dios aquí. Por supuesto que quiero perdonar, pero no quiero hacer solo eso. También quiero mi especialismo, deleitarme en sus placeres de vez en cuando, leeré el texto y haré fielmente las lecciones del libro de ejercicios, pero haré mis cosas de especialismo también, haciendo real el cuerpo e ignorando la mente. Y sigue Ken: desafortunadamente para el ego, la salvación es sin tal transigencia. Este pasaje de salvación sin transigencias declara esto explícitamente en el contexto de los intentos del ego de amar y de atacar a la vez. Paso a leer un pasaje del texto, capítulo 23, sección 3. La salvación no transige en absoluto. Transigir es aceptar únicamente una parte de lo que quieres, es tomar solo un poco y renunciar al resto. Si se le permite la entrada a la idea de transigir, se pierde la conciencia del propósito de la salvación porque no se reconoce. Dicho propósito se niega cuando la idea de transigir se ha aceptado, pues es la creencia de que la salvación es imposible. La idea de transigir mantiene que puedes atacar un poco, amar un poco y ser consciente de la diferencia. Este curso es fácil precisamente porque no transige en absoluto. El perdón no se puede negar solo un poco. Tampoco es posible atacar por una razón y amar por otra y entender lo que es el perdón. Acaba Ken: es esta naturaleza no transigente de un curso de milagros lo que es su mayor fortaleza y la mayor prueba para el ego, empeñado en mantener el especialismo del cuerpo. Paso a acabar el párrafo 5. De lo contrario, tu propósito estará dividido e intentarás seguir dos planes de salvación que son diametralmente opuestos en todo. El resultado no podrá ser otro que confusión, infelicidad, así como una profunda sensación de fracaso y desesperación. Ken comenta: podemos ver cómo las primeras lecciones del libro de ejercicios nos fueron llevando a declaraciones como estas dos oraciones. Las lecciones nos ayudaron a entender que el mundo externo no existe y que lo que vemos afuera es una proyección de lo que se encuentra dentro. De hecho, la lección 22 dijo que son nuestros pensamientos de ataque los que fabricaron el mundo. Jesús
ha estado así entrenando nuestras mentes para entender que el problema se encuentra dentro, no en nuestros cuerpos o cerebros. Esta lección proporciona una declaración explícita que él no podría haber hecho sin antes haber enseñado todo lo que había hecho previamente. El desarrollo sinfónico de estas ideas es en efecto magistral de contemplar. También es interesante contemplar los paralelos entre el texto y el libro de ejercicios, aunque el desarrollo en cada libro es bastante diferente. Las ideas centrales están presentes en cada uno. Por ejemplo, el punto de Jesús aquí es sobre la dificultad al seguir planes diametralmente opuestos para la salvación. Recuerda el siguiente pasaje en el texto, incluso en el uso del lenguaje. Y así paso a leer un pasaje que corresponde al capítulo 8, sección 1. El plan de estudios de la expiación es el opuesto al que tú elaboraste para ti, y lo mismo se puede decir de su resultado. Si el resultado de tu plan de estudios te ha hecho infeliz y deseas otro diferente, obviamente es necesario que se efectúen cambios en el plan de estudios. El primer cambio que debe efectuarse es un cambio de dirección. Un plan de estudios que tenga sentido no debe ser inconsistente. Si lo planean dos maestros que creen en ideas diametralmente opuestas, no puede ser un plan integrado. Si esos dos maestros lo ponen en práctica simultáneamente, cada uno de ellos no hará sino ser un obstáculo para el otro. Antes de que pueda efectuarse un auténtico cambio de dirección, es necesario reconocer plenamente la total insensatez de semejante plan de estudios. No puedes aprender simultáneamente de dos maestros que están en completo desacuerdo con respecto a todo. Su plan de estudios conjunto constituye una tarea de aprendizaje imposible. Te están enseñando cosas completamente diferentes, de forma completamente diferente, lo cual sería posible si no fuera porque las enseñanzas de ambos son acerca de ti. Ninguno de ellos puede alterar tu realidad, pero si los escuchas a los dos, tu mente estará dividida con respecto a lo que es tu realidad. Y acaba Ken. Dentro de este contexto podemos entender el propósito de Jesús en un curso de milagros, como presentándonos los dos planes de estudio diametralmente opuestos de los dos maestros diametralmente opuestos, pidiéndonos que hagamos la única elección significativa abierta a nosotros, el cielo o el infierno, Dios o el ego, la felicidad o la miseria. Paso al párrafo 6. ¿Cómo puedes librarte de todo esto? Muy fácilmente. La idea de hoy es la respuesta. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. En esto no puede haber realmente ningún conflicto, porque no existe ninguna alternativa al plan de Dios que te pueda salvar. El suyo es el único plan cuyo desenlace es indudable. El suyo es el único plan que tendrá éxito. Quien comenta, la elección es obvia, para usar la expresión popular. Solo un plan traerá el final de la miseria y el dolor. Sin embargo, esto no tiene sentido, a menos que se reconozca que el problema reside en la mente.
la fuente de todo sufrimiento. Es por eso que el libro de ejercicios ha sido tan enfático sobre el papel de la mente en la salvación. Y así paso al párrafo 7, que nuestra práctica de hoy consista en reconocer esta certeza y alegrémonos de que haya una respuesta para lo que parece ser un conflicto sin solución. Para Dios todo es posible. Alcanzarás la salvación por razón de su plan, el cual no puede fallar. Quien aclara, la dicha de hacer la elección correcta es nuestra máxima motivación al hacerla. El final del conflicto es el final del dolor y el final de la miseria y el comienzo de la dicha y de la felicidad. Jesús nunca se cansa de recordarnos el gozoso resultado de elegir la respuesta. Paso al párrafo 8. Comienza hoy tus 2 sesiones de práctica más largas, pensando en la idea de hoy y observando que consta de 2 partes, las cuales contribuyen en igual medida al todo. El plan de Dios para tu salvación tendrá éxito, pero otros planes no. Ken comenta: esa segunda cláusula es la que mata. Estaríamos dispuestos a aceptar la primera si no tuviéramos que aceptar también la segunda. Desafortunadamente para nuestros egos, la salvación no hace transigencias. Hemos discutido antes que en un curso de milagros sí significa decir no al no. Decir sí al plan de Dios significa decir no al plan del ego, rechazando el sistema de pensamiento de la fuente de nuestra existencia. No hace falta decir que es la base de nuestra resistencia a aceptar las enseñanzas de Jesús. Estas líneas, por lo tanto, reflejan la naturaleza no transigente del sistema de pensamiento del curso. La verdad es verdad y nada más lo es. Cristo es nuestra verdadera identidad. La del ego es una ilusión. Volveremos felizmente a este principio a lo largo del resto del libro de ejercicios. Acabo el párrafo 8. No permitas que la segunda parte te cause depresión o enfado, pues esa parte es inherente a la primera, y la primera te releva totalmente de todos tus intentos descabellados y de todos tus planes disparatados para liberarte a ti mismo. Todos ellos te han llevado a la depresión y a la ira, pero el plan de Dios triunfará. Su plan te conducirá a la liberación y a la dicha. Quien comenta, la ira y la depresión surgen en esta etapa porque todavía queremos hacer las cosas a nuestra manera. Cuando nos sentimos ansiosos o deprimidos, en lugar de ir adentro y pedirle ayuda a Jesús para deshacer los pensamientos que llevaron a los sentimientos desagradables, elegimos cubrirlos complaciéndonos en una relación especial. Este es el origen de todas las adicciones con personas o circunstancias. El dolor es demasiado grande y en lugar de resolverlo en la mente, la fuente de nuestra angustia, usamos el cuerpo para aliviar el dolor, para practicar realmente un curso de milagros. Debemos darnos cuenta de que el plan del ego no funciona e insistir en que nos traerá felicidad y alivio asegura que el dolor siempre va a estar ahí, aunque aparezca en diferentes formas.
El siguiente párrafo nos hace preguntarle literalmente a Dios qué debemos hacer. Aquí una vez más debemos entender que Jesús no espera que literalmente Dios nos responda. De hecho, Él nos dice más adelante en el libro de ejercicios que Dios ni siquiera entiende de palabra ni responde oraciones. Sin embargo, sus palabras nos encuentra donde estamos y por eso se supone que debemos preguntarle a Dios. Paso al párrafo 9. Teniendo esto presente, dediquemos el resto de las sesiones de práctica más largas a pedirle a Dios que nos revele su plan. Preguntémosle muy concretamente: ¿qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga y a quién? Quien comenta: en otros lugares de un curso de milagros, Jesús explica que implorar a Dios con palabras no tiene ningún efecto. Por ejemplo, en el manual para los maestros, él discute el papel de las palabras en la sanación y dice así: Dios no entiende de palabras, pues fueron hechas por mentes separadas para mantenerlas en la ilusión de la separación. Las palabras pueden ser útiles especialmente para el principiante, ya que lo ayudan a concentrarse y a facilitar la exclusión o al menos el control de los pensamientos foráneos. No olvidemos, no obstante, que las palabras no son más que símbolos de símbolos. Por lo tanto, están doblemente alejadas de la realidad. Continúa Ken. Además, Jesús deja claro en las primeras páginas del canto de la oración que pedir por específicos es equivalente a, en mis palabras, parafraseando el principio del ego de perdón para destruir, pedir para destruir. ¿Cómo? Se explica en los siguientes pasajes. Cuando pedimos por específicos, estamos reforzando la creencia del ego en el principio de escasez, sentimientos de debilidad e insuficiencia, y por lo tanto le pedimos a Dios que nos acompañe allí. La enseñanza central de un curso de milagros, sin embargo, es que traemos nuestras creencias sobre la escasez y la carencia a Él y en su amor. Todas estas ilusiones se disipan y los problemas se resuelven. Así paso a leer un pasaje del anexo a un curso de milagros del canto de oración y dice así: el secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees que necesitas. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Del mismo modo, al orar pasas por alto tus necesidades específicas, tal como las ves, y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a Él y que no quieres otro amor que el suyo. ¿Cuál podría ser su respuesta si no tu recuerdo de Él? ¿Puede esto cambiarse por un insignificante consejillo para un problema de apenas un instante de duración? La respuesta de Dios es para toda la eternidad. Sin embargo, todas las pequeñas respuestas están contenidas en ella. Continúa Ken. Sin embargo, debido a que todavía estamos inseguros de nuestra identidad, Jesús nos está diciendo en esta lección que, de hecho, deberíamos pedirle a Dios por específicos
porque nos está respondiendo en diferentes etapas de nuestro crecimiento, diferentes peldaños de la escalera de oración, el término del anexo para el proceso de perdón. Y así continúo con un pasaje del canto de oración. La oración no tiene principio ni fin, es parte de la vida, pero cambia de forma y crece a medida que uno va aprendiendo hasta que alcanza su estado amorfo y se funde en una comunicación total con Dios. En su aspecto peticionario no necesita apelar a Dios, que de hecho rara vez lo hace y ni siquiera entraña creencia alguna en él. En estos niveles la oración es un simple desear que surge de un sentido de carencia y escasez. Estas formas de oración o de pedir desde la necesidad siempre entrañan un sentimiento de debilidad e insuficiencia, y un hijo de Dios que sepa quién es jamás haría uso de ellas. Así pues, nadie que esté seguro de su identidad podría orar de esa manera, pero no es menos cierto que nadie que no tenga certeza sobre su identidad pueda evitar hacerlo. Continúa Ken. Sin embargo, los estudiantes deben tener cuidado de no tomar declaraciones como esta fuera de su contexto general en un curso de milagros. De lo contrario, estarían arrancando su forma de la tela del contenido del curso, alterando así su significado al hacer que un curso de milagros enseñe exactamente lo opuesto de lo que realmente significa. Este es un curso para deshacer la causa de la decisión de la mente en favor de la separación y no para modificar el efecto, los específicos de nuestras vidas diarias. Para resumir este punto importante en un curso de milagros, Jesús nos está guiando en nuestros primeros e inciertos pasos de ascenso por la escalera que la separación nos hizo descender. Comenzamos nuestro ascenso por un escalón más bajo que se refleja en nuestro abrazo al sistema de pensamiento dualista del ego de pecado, culpa y miedo, y a la realidad del mundo material. En este nivel Dios debe ser percibido inevitablemente como un cuerpo. Y así paso a leer un pasaje del capítulo 18, sección 8. ¿Cómo podrías tú, que te ves a ti mismo dentro de un cuerpo, saber que eres una idea? Identificas todo lo que reconoces con cosas externas, con algo fuera de sí mismo. Ni siquiera puedes pensar en Dios sin imaginártelo en un cuerpo o en alguna forma que creas reconocer. Continúa Ken. Este cuerpo divino, fabricado a nuestra imagen y semejanza, el símbolo de nuestra creencia en el pecado, en la culpa y el miedo, es percibido por nuestros egos como un Dios vengativo y punitivo, obsesionado con nuestra destrucción. Así Jesús, nuestro amoroso hermano mayor, corrige amorosamente este temible mito, proporcionándonos una más amable, una ilusión perdonadora en la que Dios, todavía percibido como un cuerpo, es amorosamente atento a nuestras necesidades, en lugar de castigarnos por ellas. Una vez que ascendemos por la escalera de la oración, con el Espíritu Santo como nuestro guía, reconocemos la naturaleza ilusoria de estos mitos y nos movemos más allá de ellos hacia el amor que está más allá del mundo de los símbolos. Y acabo este punto con un pasaje que corresponde
al capítulo 27, sección 3. Un poder completamente ilimitado ha venido no a destruir, sino a recibir lo suyo. Dale la bienvenida al poder que yace más allá del perdón y del mundo de los símbolos y las limitaciones. Continúo con las oraciones que van de las 6 a las 7 del párrafo 9. Deja que Él se haga cargo del resto de la sesión de práctica y que te indique qué es lo que tienes que hacer en su plan para tu salvación. Él responderá en la misma medida en que tú estés dispuesto a oír su voz. Ken comenta: esta afirmación es muy importante. La lección 49 nos dijo que la voz de Dios nos habla durante todo el día. En esta lección, como señalé, Jesús no dice que escuchamos la voz de Dios durante todo el día, sino solo que el amor del Espíritu Santo está continuamente presente para nosotros. El problema es que nos aislamos de ello, por lo tanto, es nuestra voluntad de escuchar su voz lo que nos permitirá escucharla. No hace falta decir que Jesús no está hablando literalmente sobre una voz real o palabras específicas, sino una experiencia del amor de Dios, que viene cuando decimos en efecto: solo el amor de Dios me traerá felicidad, el amor especial del ego no lo hará. Por lo tanto, no es el temor separador del ego lo que buscamos, sino la unicidad del amor de Dios, experimentada como una voz. Este pasaje del manual para los maestros lo explica de esta manera en una continuación del pasaje citado anteriormente, acerca de que las palabras son símbolos de símbolos. Así paso a leer un pasaje del manual para el maestro. En cuanto que símbolos, las palabras tienen connotaciones muy específicas, aun en el caso de las que parecen ser más abstractas, la imagen que evocan en la mente tiende a ser muy concreta. A menos que una palabra suscite en la mente una imagen concreta en relación con dicha palabra, ésta tendrá muy poco o ningún significado práctico y, por lo tanto, no supondrá ninguna ayuda en el proceso de curación. En el proceso de curación, la oración del corazón no pide realmente cosas concretas. Lo que pide es siempre alguna clase de experiencia, y las cosas que específicamente piden son las portadoras de la experiencia deseada en opinión del peticionario. Las palabras, por consiguiente, son símbolos de las cosas que se piden, pero las cosas en sí no son sino la representación de las experiencias que se anhelan. Y concluye Ken: por lo tanto, una vez que elijamos contra el miedo del ego y a favor del amor del Espíritu Santo, experimentaremos el efecto de esa elección en una forma que entendamos, lo que refleja que nosotros, un cuerpo separado, necesitamos otro cuerpo separado, incluso uno descarnado, para ayudarnos. Paso a acabar el párrafo 9. No te niegues a oírla. El solo hecho de que estés llevando a cabo los ejercicios demuestra que en cierto modo estás dispuesto a escuchar. Esto es suficiente para que seas acreedor a su respuesta. Ken comenta: Jesús, una vez más, nos está haciendo saber que esto es
un proceso. El hecho de que hayamos llegado tan lejos, estemos haciendo el libro de ejercicios y leyendo su texto, está diciendo que hay una parte de nosotros que quiere esta otra manera. Al final, nuestra pequeña disposición de escuchar garantiza el feliz resultado que se nos prometió. Sin embargo, lo que nos acelerará en este proceso es darnos cuenta de lo mucho que no queremos esta otra manera y pedirle a Jesús que nos ayude a perdonar nuestro miedo. Paso a leer el último párrafo, el 10. Durante las sesiones de práctica cortas, repite con frecuencia que el plan de Dios para tu salvación y solamente el suyo tendrá éxito. Mantente alerta hoy para no caer en la tentación de abrigar sentimientos y responde a esas tentaciones con esta variación de la idea de hoy. Oración o frase para aplicar. Abrigar resentimientos es lo opuesto al plan de Dios para la salvación y únicamente su plan tendrá éxito. Trata de recordar la idea de hoy unas 6 o 7 veces por hora. No puede haber mejor manera de pasar medio minuto o hasta menos que recordando la fuente de tu salvación y viéndola allí donde se encuentra. Quien comenta, la lección cierra, como muchas de ellas lo hacen, con Jesús instándonos a estar tan atentos como sea posible por nuestra decisión en favor de la separación, la culpa y el ataque, como la defensa contra el regreso al hogar, al corazón del amor. Jesús nos está pidiendo continuamente, incluso más que cada 10 minutos, que comparemos su plan con el del ego, el perdón, con abrigar resentimientos. Por lo tanto, nos estaríamos recordando a nosotros mismos lo que realmente queremos y cómo elegir el ataque y la culpa simplemente interfiere con el deseo de regresar a nuestra fuente.